Universidad Interamericana para el Desarrollo. Sesión 8. Actividad de aprendizaje consistente en un audiovisual sobre los órganos jurisdiccionales que participan en el proceso penal. Quien presenta, licenciada Ingrid del Carmen Hernández Revilla, actual alumna de la maestría en juicios orales, quien cursa la materia de Administración y Procuración de Justicia en México a cargo de la catedrática, la doctora Natividad Martínez Aguilar. El nuevo sistema de justicia penal contempla nuevas figuras para garantizar que el proceso sea más breve, con transparencia y eficacia. Por ello, nos abocaremos a estudiar los órganos jurisdiccionales que participan en el proceso penal, que es el tema que nos compete en esta ocasión. Dichos órganos se encuentran establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 3, fracción 10, donde se establece que el órgano jurisdiccional son el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o común. Dado lo anterior, entraremos primero al estudio del concepto del juez de control, que lo encontramos fundamentado en el artículo 3, fracción 7, y nos dice que el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común, que intervienen desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura de juicio, ya sea local o federal. En el artículo 133, fracción primera del mismo ordenamiento jurídico, que nos dice que la competencia jurisdiccional que comprende el juez de control son aquellas que ejercen las atribuciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Es decir, el juez de control interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Cabe mencionar que la persona que representa al juez de control debe tener conocimiento del procedimiento penal, los principios internacionales que rigen los derechos humanos, la materia constitucional y otras leyes relacionadas con su investidura. Por lo tanto, es un profesional con conocimientos integrales en el procedimiento acusatorio. De él depende que no se violenten los derechos de la víctima u ofendidos, ni del imputado, que toda actuación del Ministerio Público y del defensor sea pegada a la legalidad, vigilando en todo momento que se cumplan los preceptos legales y que no se violenten los derechos de las partes. El juez de control calificará de legal la detención, presenciará la formulación de la imputación, vinculará al proceso al imputado, señalará medidas cautelares para garantizar que se cumpla la sentencia en el caso de dictarse. Guiará la audiencia intermedia y dictará auto de apertura a juicio oral. Resoluciones que son importantes y previas a la etapa de juicio, siendo esta última otro juez quien conducirá el desahogo de pruebas. Ahora pasaremos a analizar al Tribunal de Enjuiciamiento. Este órgano jurisdiccional se encuentra tipificado en el artículo 3 en su fracción 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice: el Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común, integrado por 1 o 3 juzgadores, que intervienen después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de la sentencia. Su competencia jurisdiccional se encuentra tipificado en el artículo 133, fracción 2 del mismo ordenamiento jurídico, que nos dice que este órgano comprende a presidir la audiencia de juicio y dictará la sentencia. Para ser más explícita, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene entre sus atribuciones citar a las partes a la audiencia de juicio, presidir el debate, decretar los procesos, suspender la audiencia si es necesario y ordenar los emplazamientos que se le requieran. Este tribunal debe presenciar directamente lo que los testigos y peritos tengan que manifestar para poder emitir una sentencia. El juez también impide la intervención que esté fuera de lugar por violentas, ofensivas o vayan contra la armonía del juicio, y cuida que se respete la disciplina en la audiencia. Debe explicar públicamente toda la sentencia que realice de manera oral, exponiendo sus fundamentos legales y los razonamientos para llegar a esa decisión. Es el que fija las penas e indicará en qué forma deberá repararse el daño. Hemos llegado al estudio del tercer órgano jurisdiccional que participa en el proceso penal. Hablamos del Tribunal de Alzada, tipificado en el artículo 3, fracción 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Este órgano jurisdiccional está integrado por uno o tres magistrados que resuelve la apelación federal o de las entidades federativas. Su competencia jurisdiccional, que comprende, se encuentra tipificado en el artículo 133, fracción tercera del mismo ordenamiento, y nos dice que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se encargará de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. También puede reconocer la inocencia del sentenciado si surgen pruebas que demuestren que no existió el delito por el que se le condenó o que el sentenciado no participó. Puede anular la sentencia cuando ya se haya condenado a la persona por el mismo hecho delictivo si se elimina de la ley que lo condenó o se modifique la pena, aplicando la más favorable para el sentenciado. Ahora bien, es necesario estudiar al juez de ejecución, quien es el encargado de supervisar que las sentencias se cumplen en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Antes, el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba la sentencia. Este mismo órgano puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por buena conducta y decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada. El juez de ejecución conocerá los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Puede revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades federativas. El juez de ejecución debe asegurar que la pena o medida de seguridad se realice tal y como lo instruye la sentencia, así como modificar las penas y medidas de seguridad a partir de la información que la autoridad administrativa le muestre sobre el comportamiento del sentenciado. También debe de lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño y visitar los establecimientos penitenciarios cuando lo considere necesario. También es de suma importancia mencionar que los juzgados especializados en justicia para adolescentes conocen de los delitos en materia de narcomenudeo previstos en el título 18, capítulo 7 de la Ley General de Salud, además de los delitos tipificados en el Código Penal contra las personas a quienes se impute la realización de un acto tipificado como delitos en las leyes locales, resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a los plazos y términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes que lleven a establecer los principios de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad. Por último, hablaré sobre los tribunales de circuito en materia penal, que en este caso ven sobre asuntos de amparo. Cabe mencionar que los juicios de amparo son un medio de control constitucional de los actos omitidos con motivo del ejercicio de poder, previstos por el ordenamiento jurídico, el cual tiene como objetivo proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales en los que México es parte, cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridades o de particulares señalados en la ley. Es de suma importancia saber que el juicio de amparo se encuentra tipificado en el artículo 103 y 107 de nuestra Carta Magna y la ley reglamentaria que es la Ley de Amparo. Con esto, concluimos el presente audiovisual sobre los órganos jurisdiccionales que participan en el proceso penal, anexando como imagen final las referencias estudiadas para la realización del presente trabajo. Coatzacoalcos, Veracruz, a 11 de julio del 2019.